Hola, buenas noches ya. Estamos en un domingo de mediados de septiembre del 2022. En este caso, en el ciclo Referentes, el capítulo número 8 le toca a mi querido amigo, colega Facundo Guevara. Facundo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Máximo. ¿Cómo Eh, estás? muy bien, muy contento, un honor estar acá en tu ciclo. No sé si me cabe el término referente, pero bueno, Para mí sí. me pliego a la convocatoria con todo gusto de compartir una charla, experiencias, conceptos que nos sirven a todos, ¿no? También hablarlos y Exactamente. comunicarlos, ¿no? Un Facundo, placer. para quien no lo conoce, que creo que debe ser muy poca gente, es un gran referente de la percusión argentina y vamos a tratar de recorrer su larga historia musical en estos 55 minutos de la charla que vamos a tener. Pero estaría bueno saber qué pasó y cómo llegó la música a tu vida, seguramente de niño. Disco, familia, pueblo, ¿cómo Ujú. fue? ¿Qué fue? ¿Cuál Bueno, fue tu primer recuerdo de la música, digamos, no? sí, yo no vengo de familia de músicos para nada, Ujú. pero en mi casa se escuchaba mucha música gracias a mi papá, a Chofi Guevara, que puede llegar a estar viendo esta charla, Ah, mirá. probablemente. Un gran abrazo a mi Un gran viejo. abrazo, claro. Él siempre escuchó mucha música, tenía muchos discos desde su época de estudiante Ujú. y seguía comprando, había muchos vinilos en casa y él los ponía, había un equipo que sonaba bastante bien, un Zenith estéreo que Wow. sonaba muy bonito y él, mientras trabajaba en la casa, escuchaba discos y yo era muy chico, siempre estaba ahí con él escuchando. Entonces había música muy variada en su discoteca. Esto sucedía en San Rafael. No, en Mendoza ciudad ya. Ah, en Mendoza ciudad. Ok. Mis viejos se mudaron a Mendoza cuando yo tenía 4, creo, Ah, y por suerte me llevaron con ellos, ¿no? bien. Eh, Eso es entonces, bueno. Eso es sí, bueno. sí, sí. Entonces, había mucha variedad en su discoteca, había jazz, Mirá, porque allá en Córdoba, cuando ellos estaban estudiando, tenían muy buenos disqueros. mirá. Tenían disqueros, el clásico disquero que te recomendaba, mira, escúchate esto. Entonces, había un par de discos de Sonny Rollins que los tengo inclusive acá. A Wow. los disqueros. Hay un par de discos, En esa época, sí, Sonny Rollins, claro. Sonny Rollins de los años 60, ¿viste? Wow. Sí, 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 Tengo tremendo. esos vinilos acá, los incauté, porque después mi viejo regaló todos los vinilos. Ah, mirá. Por suerte yo me los dejé esos. Sonny Rollins con McCoy Tyner, Elvin Jones, Jimmy Garrison, esos Wow. discos son alucinantes. Bueno, que eso yo lo escuché cuando era chico y me encantaba y no sabía por qué me gustaba. O Claro, sea, me claro, claro. gustaba la tapa. Era la tapa que salía Sonny Rollins con el caño, una foto del Grone ahí mirando la cámara. Y me impactaba muchísimo todo eso. Había folclore también, y había música latina, había mambo, Pérez Prado, Tito Puente, Wow. boleros. Boleros escuchaba mucho mi viejo, los bailaban con mi mamá. Mirá. Eh, entonces, bueno, la música entró por ese lado y mi viejo era muy amigo de la secundaria y de la primaria también. Se criaron medio juntos en San Rafael, Mendoza, con Alberto Cortés. Ah, Eran muy amigotes. gran Sí, cantante y sí. compositor. Claro, y siempre se escuchó también mucho Cortés en casa, Ujú. porque mi viejo era el amigo de mi padre, qué sé yo. Y en un Claro. momento Cortés vuelve a la Argentina, que pasó un tiempo largo sin venir, toda la época de la dictadura y todo eso, Cortés Fue- no Tuvo vino. mucho éxito en España, Alberto. Claro, él vivía allá. Claro. En un momento vuelve, en el 80, a fines de la dictadura, ya estaba fade out, la dictadura vuelve Ya. Cortés. Y hace una gira por Argentina y cae por Mendoza y se encuentran con mi viejo y yo lo acompaño a él Wow. a verlo al hotel. Y ese reencuentro, bueno, muy groso entre ellos, pero Cortés me invita, yo tenía 10 años, me invita a la prueba de sonido. Me estoy yendo a la prueba de sonido, ¿querés venir? ¿Me lo dejás Qué al pibe? bueno. Entonces mi viejo me dijo, ¿querés quedarte? Sí, sí, dije que sí. Claro, claro. Entonces me fui con Cortés a la prueba de sonido. No sé cómo fue, después mi viejo me pasaba a buscar, no sé cómo fue eso. Yo borré todo lo demás. Está.
Y lo primero que veo ahí es el baterista y la batería. Wow. Un baterista muy bueno, no recuerdo el nombre, un Ah, español. Me ah, encantaría saber quién fue ese baterista, ya lo voy a averiguar algún día. ajá. Me falta ese dato. Y me quedé embelesado viéndolo probar el instrumento, probar sonido. Y en un momento cuando terminó la prueba pregunté, ¿puedo tocar? Oh, Sí, claro. Que me senté y creo que los pies casi no me llegaban a los pedales y empecé a tocar la batería como a mí yo me imaginaba, porque yo tenía un par de palos en la casa y acompañaba los discos arriba de los sillones, ujú. arriba de donde podía. Y empecé a tocar y claro, la batería estaba sonando en el sistema de sonido en el teatro vacío. Eso fue un crack así Tremendo. muy, muy potente en mi cabeza, en mi corazón, y a partir de ahí yo lo decidí ahí. Y con el refuerzo de un comentario que le hizo Cortés a mi viejo, le dijo, che, ese pibe estaba tocando, lo escuché tocar y pensé que era... Entonces eso, ¿Sabés qué, Facundo? Se cortó exactamente lo que dijiste anteriormente. Cortés le dijo a mi viejo, Eso. entre ellos, Sí, que me había escuchado tocar la batería en la prueba de sonido, sí. le dijo, ese pibe tiene condiciones, hacelo estudiar. Wow. Y eso me lo comentó mi viejo y dije, listo, lo dijo tu amigo que es músico famoso. O Claro, sea, claro, claro. Una estrella. bueno, ahí empezó una lucha también, porque imagínate, en esa época, en Mendoza, el- todavía estaba la dictadura, un pendejo de 10 años que no había una comprensión total de cómo era el hecho de estudiar algo de música y Música. encima batería, porque yo quería la batería, no quería. Mi mamá me decía, pero estudia piano, estudia guitarra, ¿qué es eso de la batería? Yo quiero eso, no, no, no. Me encanta todo lo demás, pero Claro, claro. entonces, bueno, ahí empezó una lucha. Me pagaron unas clases de batería en una escuela, en una escuelita de rock que había arriba de una casa de música en Rosales, Ah, Mendoza, ajá, donde había unos profes. El profe que me tocó se llama Alfredo Montenegro, que es muy probable que esté viendo esta charla, ujú. vive en el Chaco. Un abrazo grande a Alfredito, mi primer maestro, es percusionista de la Sinfónica de Chaco, Mirá. gran profe y que me recibió ahí, me enseñó las primeras cuestiones en la batería. También estuvo Alejandro Spadaro, eh, que vive en Stuttgart en este momento, también otro Mirá. gran profe. Fueron muy, 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 muy inspiradores para mí esos muchachos, Y vos que muy tocaban chico. Y vos rock muy chico. progresivo. Y vos muy chico, Yo además. tenía 10 años y después 11, o sea, entre los 10 y los 11 Muy yo pude chiquito. ir a las clases ahí. Era muy chiquito, claro. Claro, Y claro, ahí muy estudiaban chico. pibes más grandes, gente que ya tocaba, y esta gente, estos profes, tocaban en los grupos, en la escena de música de rock progresivo, digamos, en Mendoza. Ujú. Entonces, el asunto era irlos a ver, yo, menor de edad, Claro, eh, complicado. Una con época la, difícil. con la situación que había, porque Mendoza Sí, era sí, muy pesado en ese sentido con la represión, sí. entraba la policía y se llevaba a todo el mundo que estaba en un concierto, o sea, llenaban 3 micros de gente, músicos, público, sonidista, iluminador, se llevaban todo lo que había. Entonces, mi vieja estaba aterrorizada, Claro, pobrecita. me imagino. Entonces me ponían a cargo de un amigo de la familia, como un hermano mayor adoptivo que yo tuve, Jorge Treilia, que en paz descanse. Él me llevó a todos los conciertos. Él me Mirá. llevaba a ver a Cerú, me llevó a ver Wow. a Spinetta Jade, a Riff. Yo iba a ver a todos. Iba a Riff, yo iba a ver a Riff. Mirá. Iba a Cerú, iba a ver a Cerú, iba a ver a Spinetta, o sea, a Porchetto, no sé. Claro, cuando llegó Porchetto con Willy Iturri, Alfredo Tot, Wow. Ruyot, estaba buenísimo ese grupo. No Sí. entendía bien a Porchetto, pero me encantaba lo que tocaban, ¿viste? Bueno, Cerú ni hablar. Entonces, claro, yo estaba explotado. Yo estaba explotado.
pero no tenía instrumento. No llegué a convencerlo a mi viejo que me compre una batería, ¿viste? Ujú, sí. Entonces, por capilaridad, digamos, yo fui llegando a la percusión, Mira, porque conocí a un vecino que tenía un bongó, yo quería tocar lo que fuere, loco. O claro, sea, claro. y una vez en el bondi me encuentro con un tipo que llevaba un bongo. Le digo, ¿vos tocás eso? Iba así en el bondi, ¿vos tocás eso? Sí, yo toco el bongo, soy profesional. Me dice, ah, Ah, buenísimo, wow, yo tengo que hablar con vos. Yo era chico, ¿viste? Yo quiero tocar el bongo. Buenísimo, vení a mi casa. Entonces, el tipo lo que hacía, Cacho, César Cavalli se llama, como el saxofonista, sí, como Ricardo. eh, claro, un pariente de Ricardo Cavalli, ponía discos de Santana y tocaba el bongo encima. Tocaba bastante bien, pero a su manera, ¿no? Sí, sí. Pero yo dije, ah, bueno, este tipo saca el sonido, suena, y me avisó de que ahí enfrente, en el barrio, ensayaba un grupo profesional que se llamaba Marcama. Uf, nada menos. Claro, entonces, claro, yo crucé la calle y vi Wow, a los wow, Marcama cargando los instrumentos en una combi y dije, ah, esto es, acá está la posta, claro. con esta gente tengo que hablar, ¿no? Nada menos que Entonces, Marcama. claro, yo En esa en esa época. época Marcama explotaba, loco. Mal, mal. Sí, sí, sí. Entonces lo primero que yo le fui a preguntar a los Marcama, que estaba el nene Ábalos, que era gigante para mí, Claro. era un gigante. Hola, ¿cómo le va? Ah, hola, nene, ¿ustedes son de Marcama? Sí, sí, sí. ¿Cuándo tocan? Los quiero ir a ver. Ah, vamos a tocar al Teatro Independencia el sábado que viene. Buenísimo. ¿Y ustedes ensayan acá? Sí, me dijo. ¿Yo puedo venir a algún ensayo? Y, viste, no sé, venite y vemos si hay lugar, es muy chiquito, Claro, claro, pero anda a vernos al teatro. Entonces fui al teatro a verlos y claro, me explotó la cabeza. claro. Ordóñez, Eduardo Ordóñez, era el percusionista y tocaba con un set de bombo con toms y redoblante, tocaba el cajón. Ahí fue la primera vez que vi a alguien tocar el cajón peruano. Mira. Estamos hablando del 83, Ujú, año 83. eh, que dije, ah, mira vos, loco, el cajón peruano. Entonces, claro, llegué a la casa y había una silla de un escritorio ahí que era de madera, la di vuelta y sonaba muy bien la silla. Al día de hoy está toda gastada esa silla. Y yo sí, empecé a practicar el cajón en esa silla, ¿entendés? mira. Entonces, me compré el disco de Marcama, el vinilo que se llama Umbral del Sol, donde está el Alcatraz, Ujú, y empecé a aprender a acompañar el Alcatraz con esa silla, qué ¿no? bárbaro. Qué bárbaro. Y ahí empezó ese camino de, ahora a la luz de los años yo entiendo ese proceso como que yo me fui, era tal mi interés y mis ganas de tocar que yo me inventé, o no me inventé, existía. Yo traté de meterme en un entorno musical allá en Mendoza, de encontrar un entorno musical. Además, en esa época en Mendoza había, yo te cuento porque tengo buena parte de mi familia en Mendoza, entonces iba Sí, mucho de niño y de adolescente también. Había mucha movida musical en Mendoza en esa época, muchos totalmente. grupos muy, muy importantes. Claro, porque aparte estaba Alta Blanca, por Alta ejemplo. ¿No? Blanca que eran quizás más importantes, ¿no? Claro, Alta Blanca con Mario Matar, Claro, Natalio Feingold, toda gente que después terminaron siendo mis hermanos. claro, Mario partió también, pero Mario fue un gran mentor para mí. Muchos años claro. después, Mario me invitó a tocar en su grupo y que fue como una gente que me dijo, vení Qué bueno, ¿no? vení a tocar. Y yo tardé bastante tiempo en tener instrumentos propios, ¿Y ¿no? cuál fue el primero? El primero fue un bongo. Ah, ahí Un nació. bongo, claro, un bongo y un bombo legüero. Después Mira, compré un bombo legüero barato para poder tocar, mira, porque si no tenía que estar pidiendo prestado todo, claro, era un incordio. Yo quería tocar. Entonces, bueno,
fue pintando de ese modo, mi vieja me iba ayudando un poquito, Mirá. entonces podía ir adquiriendo algunas cosas para poder tocar. Entonces, Y eh, en ese momento vos también hacías el trabajo de lo que vos contabas al principio de la escucha de música en tu casa. sí, ¿Tocabas con los discos también? totalmente, Claro. continuamente, Era como un continuamente. juego, ¿no? Eso. Sí, era un juego y era bastante en serio porque era la forma de Mirá. aprender. Eh, Claro, claro. y cuando aparecieron los discos de Domingo Cura, el Wow. disco tipo de percusión, por suerte en Mendoza había un par de muy buenas disquerías, especialmente Casagali en Mendoza tenía una vidriera amplia y podías entrar, podías escuchar los discos. Ah, claro. eh, y cuando aparecieron esos discos de Domingo por 4 o por 6, ese disco que de un lado era solo percusión y del otro lado era Domingo tocando con Eduardo Lagos, Wow. con Kelo Palacios, Uf. con Susana Lagos. Esos discos me partieron la cabeza. Y yo estudiaba con esos discos. Estudiaba Qué, con... qué universidad esa, ¿no? Y cuando caía Domingo a tocar a Mendoza, Ujú, ya sea con la Misa Criolla o con Mercedes, yo ujú. me las arreglaba para llegar a Domingo. Claro. Y decía, maestro, cómo hace la galleta en la tumbadora? Claro, ¿Cómo claro. hace el repique del bombo? Y Domingo me enseñaba, me decía, esto se hace así. Tu, 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 tum. Yo estaba intrigado cómo hacía ese cuatrillo, cómo lo digitaba. Tenía unas preguntas muy puntuales yo para hacerle a Domingo. Ajá. Entonces, bueno, era eso, muchas ganas de aprender y tratar de preguntarle a la gente que sabía, ¿no? Qué revolucionario que fue Domingo, ¿no? Y Domingo fue muy importante, Muy sí, importante, porque además metió mano, yo lo tengo muy presente, además de tocar con Mercedes, lo tengo muy presente tocando con el Gato Barbieri. pero claro, Esos discos que grabaron, que sí, está Adalberto en bajo, que está Alquelo Palacios, que creo que toca el zurdo Reusner o Pocho Lapule en la batería, exacto, eran una locura lo que tocaban esos muchachos en esa época. Era sí, una música sí, sí, totalmente revolucionaria, porque era sí, una mezcla como de folclore argentino con free jazz, que ya venía el Gato de tocar ya con Ornette Coleman y con Ceci Taylor. claro, Y el Don tipo, Cherry, Don Cherry, claro, empezó a tocar esa música que yo decía, ¿qué será esto? ¿Viste? Era un quilombo. una maravilla, sí, una maravilla. Y Domingo se tocaba todo. Domingo Tremendo, realmente era un tremendo. tocador muy, porque uno lo veía con la misa criolla, acompañando bien elegantemente, sobrio, Claro, Con Mercedes tocaba más, tenía momentos donde pelaba. Pero acá con tremendo el Gato. el gato le daba mucho espacio, soleaba muchísimo, Ujú. en las tumbadoras, en el bongó, tocaba el cajón. O sea, fue el primer percusionista profesional, digamos, que fue como un solista, digamos, Sí. y que fue como un multiinstrumentista. Pudo tocar diversas cosas, Pensándolo ¿no? ahora, ¿no fue un poco el padre de todos ustedes, de toda la camada Claro tuya? ¿No? claro Ese que fue el sí. primer tipo que armó un set distinto, Sí, exactamente. Fue ¿no? el padre de todos nosotros. Claro, claro. Porque por otro lado, el Chango, Farías Gómez también estaba tocando cosas así, Sí, pero el Chango también tenía su beta de guitarrista, de arreglador, sí, de toda su parte que pasa que Chango también fue un percusionista maravilloso. tremendo. Entonces, nada, entonces toda esa etapa yo seguí creciendo y tratando de aprender de esa manera hasta que lo conocí a Ordóñez, Eduardo Ordóñez, gracias a que los Marcama dieron un curso, nunca me voy a olvidar, es inolvidable para mí eso. Los Marcama dieron un curso gratuito en la Escuela de Música de la universidad, Ujú. un curso de música popular dentro de la escuela, y yo me inscribí ahí para estudiar percusión con Ordóñez. Y ahí nos conocimos con varios colegas, amigos, hermanos, que somos hermanos hasta el día de hoy, con Pepe Sánchez, Sí. eh, con mi hermano Pepe Sánchez, que seguramente estará viendo esto. Ahí nos conocimos y también yo encontré un entorno muy interesante en lo que era en ese momento
la Asociación de Músicos de Cuyo, el Ah, sindicato de músicos, ujú, que había una comisión juvenil ahí muy interesante, e incluso hasta políticamente, mira, porque claro, los 80, fin de la dictadura, comienzo de la democracia, había una cuestión política muy interesante porque estábamos todos juntos, los trotskos, los peronistas, los radicales ujú, progres, estábamos ujú. todos peleando por la democracia. Estábamos porque yo también me involucré, yo ya también estaba de muy chico metido en eso. Ah, bien. Entonces, eh, era muy enriquecedor para mí todo ese entorno musical en Mendoza tenía mucha fuerza, o sea, a mí me dieron mucha fuerza todos esos referentes que yo tuve, Ujú. ¿no? Que los tengo todavía, están ahí, están Están allá. dando vuelta, claro. Sí. Sí, Facundo, ¿cuál es tu primera experiencia musical ya tocando con gente, digamos? No, no con los discos ni nada de esto, sino Claro, que, ¿cuál es tu primer grupo donde empezás a experimentar todo esto? bueno, hubieron dos, uno en el barrio que se llamaba Quorum, ¿Mm? estaba de moda poner nombres en griego o en latín, ¿no? Ahí yo tocaba un poco, pero después una parte de ese grupo se abrió para tocar más una cuestión más relacionada con el folclore, que era lo que más me interesaba a mí, no Ujú, tanto rock, porque como yo tocaba percusión y me gustaba mucho el bombo, me gustaba mucho el cajón, la percusión latinoamericana, me prendí con ese grupo donde estaba Arturo Tascheret, que hoy en día dejó de ser hace poquito decano de la UNCUYO, ah, mira. en la de artes, ¿no? De la Facultad de Artes y Diseño. Ujú, Estaba Sergio Vega, Sergio Terrera, Raúl Holguín, que también ha partido hace un tiempo. Entonces, ese grupo se llamó Primal, y bueno, mira, ese fue mi primer grupo, mira. donde yo ¿Y qué, qué abordaban ahí? repertorio original, temas de Ah, Raúl, temas ah, de qué bueno. Arturo, y tocábamos mi debut en vivo fue un festival donde cobré por tocar, tenía 15 Wow, años. Y ese día tembló, ese día hubo un terremoto, no un temblorcito. Ese día fue el 25 de enero de 1985, hubo un temblor, un terremoto. wow. Suele A- haber en Mendoza cada tanto. Acabábamos de terminar de tocar y tembló, pero feo. Mira. Estábamos en el Teatro Gabriela Mistral. Así que ese fue mi debut de tocar en vivo. Wow. A los 15 25, años, sí, 25 de enero del muy, 86, muy chico también, ¿no? Para muy un chico. debut, sí, sí, para un debut, Sí, digamos, profesional. sí, y ese fue, y esa es, cobré por un cassette por tocar ahí. Sí, Mira, me acuerdo perfecto porque me alcanzó para comprarme un parche remo. qué bueno. Así que bueno, por suerte pude desarrollarme en Mendoza en todos esos años y pude tocar, pude seguir tocando y y conociendo más gente y afinando la puntería en cuanto a la música que quería tocar, Ujú, porque para mí fue clave Mario Matar, este guitarrista que fue uno de los creadores de Alta Blanca, sí, que había vuelto de vivir afuera eh, y se trajo esa guitarra MIDI y estaba muy influenciado por Pat Metheny sí. y que había compuesto un disco entero que se había grabado en su casa con una portaestudio, era muy lindo ese disco y lo quería presentar en vivo y armó una banda y él me había escuchado tocar y me dijo, ¿por qué no venís a mi casa que quiero hablar con vos? ¿Qué sé yo? Y yo me quedé acá con eso, fui a su casa. Claro, que me acuerdo que le toqué vivía en un departamento en el centro, Mario. Entonces, hola, soy Facundo. ¿Te acordás? Me dijiste, sí, subo y Mario, que era un libriano voladísimo, me recibe en su casa y me dice, hola, ¿qué me venís a decir? Me dice, Qué no, bueno. vos me dijiste que venga, Claro, claro, claro. llame, que querías hablar conmigo, que me querías invitar a algo. Ah, sí. ¿Querés tocar en mi grupo? Ah, qué bueno. Wow. Sí, le dije. ¿Cuándo Claro. empezamos? Claro, y era un plan,
jazz fusión, Ah, creativo, eh, temas originales de Mario con todas unas situaciones de distintas partes, climas, solos, bumps obligados, montones de cosas tenía la música de compleja. Mario. O sea, se me abrió otro desafío ahí que era aprender la música. No eran canciones como lo que yo estaba acostumbrado a Claro. tocar, sino que había que meterse con un montón de situaciones musicales que ahí empezaba un aprendizaje grosso. Pero yo ya venía, en esa época ya venía viniendo a Buenos Aires a tomar clases con Ah, gente ah, y venía también viendo gente, de un tiempo a esa parte empecé a venir a Baires a ver cosas y a estudiar. Yo ya había empezado a estudiar con Rubén Sánchez Reta, eh, sí, que sí, él me no, enseñó lo básico, la ah, técnica básica de las tumbadoras. me acuerdo, Rubén, sí. Rubén, sí, que para mí también fue muy importante Rubén y su familia, porque yo tenía 16 años y llegaba acá a Buenos Aires y esa familia me recibió y me cuidó y me atendían y realmente fueron muy, Rubén y Laura fueron, su señora, muy, muy cálidos conmigo, Ujú. de recibirme, era un pibe muy, muy joven que venía del interior a estudiar, pero lo que pasó es que en un momento descubrí a Bam Bam Miranda. Cuando descubrí a Bam Bam Miranda dije, este tipo es de verdad. Y fui a hablar con él y le dije, yo Sí, quiero sí, estudiar con vos. claro. Claro, y ahí empecé a estudiar con ese salvaje que era Bam Bam Miranda, que a su manera también Tremendo, me cuidó, ¿no? tremendo, tremendo Porque Bam Bam, percusionista. sí, Bam Bam fue increíble. Entonces, bueno, con Mario Matar yo pude tocar gracias a que ya estaba viniendo acá y recibí otra información y escuché, o sea, siempre todos esos contactos con esos encuentros con esas personas eh, siempre te abren puertas a músicas, ¿no? Sí. Escuchar tal disco, escuchar tal otro, esto. Siempre, desde chico yo fui un gran recabador de información por ese lado, ¿no? Sí, pero además me da la impresión de que por lo que vos contás de la música de Mario especialmente, ya Sí, fusión y todo eso, vos sí, pegaste un salto evolutivo importante también, ¿no? Es decir, puede ser. hacia otros caminos, digamos, de la música, ¿no? Sí, sí, y a su vez me seguía interesando lo otro, o sea, como que yo Claro, empecé a sí, sí, crear sí. como diversos andariveles de música, Ujú. porque siempre me gustó la música andina y la música folclórica y la canción y la cuestión de raíz, pero esto también me interesaba muchísimo, o sea, que se me fueron armando como diversos andariveles Ujú. de lenguajes distintos que para mí eran lo mismo también, Sí, ¿no? sí, sí. Para mí era música todo, pero... así que bueno, cuando yo descubro a Bam Bam Miranda, ahí la cosa se puso más seria todavía, porque con Bam Bam pude entender un montón de cosas de la percusión latina, básicamente de las tumbadoras. No estudié cajón con él. Lo Ah, veía tocar el cajón, pero nunca tomé clases de cajón con él. Por capilaridad también aprendí cajón con él, pero nunca tomé clases de cajón con Bam Bam, sino de los cueros, de las tumbadoras, fue el asunto. Y bueno, y conocer a ese personaje tan especial que fue Bam Bam Miranda. Eh, al día de hoy sigo practicando las cosas que él me enseñó. La verdad que fue muy, muy, muy vital para mí conocerlo. en qué momento, Facundo, decidís venirte a Buenos Aires? Radicarte directamente acá. Bueno, pasó bastante tiempo de ese tiempo a que yo me vine a vivir a Buenos Aires, porque yo en un momento, en el 88, me proponen los Enanitos Verdes entrar a Mm, tocar con ellos mira, y ahí con 18 años me voy a tocar con ellos de gira, ¿no? Arrancar giras. Fue mi primer grupo, digamos, mi primer trabajo profesional de verdad, mira. de viajar por diferentes países. La primera vez que viajé en avión fue irme a Chile con los enanos, Mira, ¿viste? Mis viejos me tuvieron que emancipar.
con un Claro, escribano para que yo pueda viajar, claro, porque era claro, menor de 21, si no me tenían que hacer una autorización cada vez que había que salir. claro, Entonces claro, Alberto Janian me dijo, pibe, vos no podés, tienen que emancipar tus padres. Así claro. que bueno, fue lo que pasó y ahí empecé a viajar con los enanos por diferentes partes de Latinoamérica. Estábamos meses de gira, Mirá qué loco que justo hace unos días falleció Marciano, sí, justamente. Marcial. Sí, El líder de este sí. grupo, que yo lo conocí a mis 18 y a sus 18 porque teníamos la misma edad. ¿Se Era, conocieron a esa época ustedes? sí, sí, a los Ah, 18. qué Sí, sí, fuerte. sí, sí. Cuando él no era quien fue después, ¿no? Es decir, yo tenía una amiga en común con él en Mendoza, Marina Boato, que Ajá. me dijo, yo conozco unos músicos, ¿viste? Qué sé yo, y como yo ya andaba tocando en esa época, me llevó a un lugar, no me acuerdo dónde, en Mendoza, y lo conocí a Marciano y a un un baterista que no me acuerdo quién era. Daniel Piccolo, seguramente sería el baterista de los... Puede ser. Y toqué esa sola vez y después nunca más lo vi. Claro, Marciano siempre fue un, un nerd Referente. de la música, Claro, un claro. tipo que laburó de plomo, de sonidista, laburó de mil cosas distintas, todas relacionadas con la música para poder ser músico. O sea, Mirá. se hizo de abajo, Marciano, un músico muy power Ujú. realmente. Sí, sí. Así que bueno, yo estaba con ellos, pero bueno, no vivía en ningún lado, estaba de gira. No vivía en Eh, ningún lado. claro, estaba en el aire. Girando, claro. Claro, hasta que sucede lo del accidente de los enanos en Ah, el 89. Un accidente muy jodido que tuvieron en México. ah, Yo no iba en esa combi de milagro, mira. pero fue un accidente fatal. Falleció el chofer mexicano y el jefe de prensa, Roberto Cirigliano, murieron en el accidente. Wow. Felipe, el guitarrista, tuvo politraumatismos y traumatismo de cráneo, estuvo en terapia intensiva. La mujer de Marciano, triple fractura. O sea, fue un accidente muy feo, Tremendo. Sí, sí. de ruta, con lluvia. Sí. La banda paró la gira y se separan. Entonces, a mí me sucede que la carroza se me transforma en calabaza y vuelvo al llano, a Mendoza, a vivir a donde podía, porque ya en la casita de mis viejos en el barrio ya no podía estar, no tenía dónde vivir, tenía unos mangos ahorrados de la gira y empecé a tocar con Natalio Feingold y con su mujer que habían vuelto de Berkeley, su mujer cantante inglesa, Tiffany Crawford. Me hice muy amigo de ellos y empieza todo el lío de la hiperinflación, Uf, los saqueos. Eso me acuerdo de haberlo visto desde México, lo de los saqueos. Qué fuerte que fue, ¿no? sí. Y ellos deciden irse a Inglaterra. Ellos ya habían vivido en Londres y, y estábamos contentos con lo que estábamos haciendo y me propusieron, me dijeron, vení, venite, que, Ujú. podés venir a Londres, tenés como pagarte tu pasaje, venite, porque allá podés laburar y podés seguir aprendiendo. Y me gustó la idea, así que ellos se fueron. Me acuerdo que justo también había fallecido Piazzolla en ese momento, eran momentos duros. Ujú. Eh, ellos se fueron primero y al mes aparecí yo por allá. Así que aparecí por Londres y me quedé unos añitos ahí. Ah, mira. Me quedé unos casi 3 años ahí Ah, un en montón. Londres. Un Sí. montón. Y, y bueno, trabajé siempre de músico ahí. O sea, siempre lo que yo le decía a Bam Bam, lo que vos me enseñaste, pude vivir de lo que vos me enseñaste, Qué importante, ¿no? ¿no? Qué Pude importante. vivir de lo que vos me enseñaste. Bam Bam estaba orgulloso. Bam Bam siempre decía, soy el único profesor con salida laboral asegurada. Porque Andrea Álvarez estaba con Soda y yo con los Enanitos Verdes. Mira, Entonces, él claro, decía que era claro. el único profesor con salida laboral asegurada. Bien, tenía razón. Sí, sí, sí. Che, Facundo, una cosa que sería interesante hablar sería algunos puntos que vos consideres más importantes de tu carrera como músico profesional, porque la lista de artistas a los cuales vos acompañaste es inmensa, inmensa. Entonces yo te Sí, la verdad. pediría hacer un resumen, digamos. Sí, no, sí, por supuesto, porque yo te estoy contando una historia
que es muy larga en realidad. Pero está Eh, buenísima, pero está buenísima. allá en Inglaterra lo que me pasó fue que al día siguiente de llegar, estaba escuchando a Mongo Santa María en el Ronnie Scott's. Wow. Eh, y al mes siguiente llegó a ir a Quere a tocar un mes entero. A la semana siguiente tocaba Jan Garbarek con Bruninghaus, Eberhard Weber y Naná. Uy, qué tremendo. Entonces, claro, dije que estoy en el lugar indicado. Tal Eh, cual. Voy a trabajar como músico para poder bancarme ir a ver conciertos. El tema es que empecé a conocer músicos, gente allá, una familia de hermanos chilenos que justo vivían a metros de donde estaba viviendo yo, que eran amigos de todos esos músicos. Ah, mira. A esa casa venían Ana Vasconcelos, a esa casa venían los percusionistas de Iraquere. Entonces pude conocer a toda esa gente en ese lugar, comiendo, compartiendo. Y, y ahí conocí a Miguel Díaz Gangá, que en paz descanse también, que era el tumbador de Iraquere en ese momento, que también vio algo en mí, no sé qué, me Mira. dijo, yo quiero darte clases a vos. Wow. Entonces yo empecé a tomar clases con Angá en Londres y él no me quería cobrar. Me decía, no, guarda ese dinero que eso tú lo necesitas más que yo. Y, y mientras Iraquere estaba en Londres, yo estudiaba casi todos los días con él y también después empecé a estudiar con Oscar Valdés y con Enrique Pla, el baterista. Y ahí, esto en síntesis, Pla me propone inscribirme él, porque él era docente en la Escuela de Superación de la Música Popular, se llamaba Ignacio Cervantes, en La Habana. Me dijo, yo te inscribo y tú tramitas la visa y te vas a estudiar allá. Así es que de ahí yo paso a La Habana a hacer esos estudios en la Escuela Ignacio Cervantes. Ujú. Y ahí empecé también porque nunca había tenido la rigurosidad de poder de poder leer y escribir, Ah, ser alfabetizado musicalmente. Siempre sí, estaba trabajando con la oreja. sí. Y en Cuba fue muy fluido ese aprendizaje. Realmente la pedagogía que se usó allá conmigo funcionó muy bien. Trabajamos, tuve un maestro porque Angá me dijo, no esperes que yo te dé clases en La Habana. No, Ah, allá no tengo tiempo. ah, Estoy con mi familia, qué sé yo, no tengo tiempo. Ellos vivían viajando. Entonces me mandó con su maestro, que se llama, todavía vive, el maestro Santiago Reiter. Yo iba todos los días a la casa de Santiago Reiter y era todo escrito, todo wow. leído. Y realmente fue maravilloso eso. Santiago vive todavía y está trabajando allá en San Pablo. Es un gran maestro, fue maestro del Negro Hernández, Wow. fue maestro de varios músicos muy importantes de Cuba, Santiaguito Reiter. Bueno, maestro de Angá, ¿no? Eh, Así que bueno, después de ahí yo me volví a Argentina. Al final no decidí no seguir en Londres Ujú. porque sentía que quería estar acá, quería trabajar en Argentina, quería seguir ahondando en nuestras raíces, ahondando en nuestros lenguajes. Buenísimo todo lo cubano, brasileño, africano que estaba Sí, viendo tremendo. allá, Sí, sí, sí. pero sentía que necesitaba una horneada más fuerte de nuestra música acá. Sentí un llamado así de la tierra, ¿eh? ¿No? Fue una Mira. cosa muy profunda la que me hizo volver. Y bueno, volví acá, primero a Mendoza, un tiempo, no me hallé en Mendoza, los 90 estaban bravos culturalmente en la Argentina, Era muy complicado. Sí. sí, y el interior estaba devastado Sí. culturalmente, lo Sí. que estaba pasando. Entonces, bueno, empecé a venirme a Buenos Aires y en el 95 ya me radico acá. En el Ujú. 95 ya me radiqué aquí. Que el hito fundamental para mí
que ocurrió en el 95 mismo fue conocer a Liliana Herrero. Mm, A través de Nora Sarmoria, empezamos a tocar con Nora, Liliana y yo, y Roy Elder ujú, también. sí, Pero Liliana Herrero fue clave para mí, para poder empezar a desarrollar, porque hasta ese momento yo no había desarrollado un set de música argentina que me gustara. Entonces el hecho de empezar a tocar con Liliana y su propuesta, su approach a la música argentina, me inspiró a empezar a combinar tímbricas, cuestiones que después seguí haciendo, ¿no? Lo empecé con ella y fue muy interesante el trabajo, porque Liliana, sin ser una arregladora real, formal, claro. formal, con su concepto filosófico, genera una situación musical muy clara, ¿viste? Ujú. Entonces, claro, había que tener herramientas para poder interpretarla, ¿no? Ahí nace tu set actual, digamos. Exactamente, Mira, y ahí nace. a partir de qué ideas de combinaciones tímbricas, porque vos tocas varios instrumentos y bien Sí, diferentes entre sí. sí, yo los había estudiado todos por separado en Claro, sus situaciones tradicionales, digamos, claro. y no tanto, pero digamos, no los había juntado. Pero a mí me inspiró mucho haber visto en Cuba a los grupos de rumba Ujú. de diferentes procedencias, combinar lo que es la madera con el cuero, Ah, combinar los cajones con los cueros, especialmente el grupo Los Muñequitos de Matanzas y el grupo Yoruba Andao, que fueron, para mí, son Bach y Mal, para mí. de Cuba. Sí. Esas dos agrupaciones a mí siempre me marcaron, ¿no? Entonces, esa combinación de madera y cuero yo la quise reproducir siempre en nuestra música. Me Ujú, interesó muchísimo. Sumar ese color, pero que suene realmente, digamos, que no sea una fusión así experimental nomás, sino que se instale, que se meta dentro de... Y lo de Liliana me vino bárbaro porque ahí estaba el espacio tímbrico propicio para hacerlo. ujú, La apertura musical, porque no estábamos tocando de forma tradicional, ¿ah? Que es hermoso, me encanta, pero había una apertura musical en lo armónico, en el tratamiento de los temas. Liliana proponía otra cosa. Entonces, bueno, ahí empezó un trabajo. Yo toqué 10 años con Liliana, fui coproductor de 3 discos que son muy lindos. Uno es Recuerdos de Provincia, el otro es El Diablo me anda buscando y Confesión del Viento. Los músicos que tocábamos con ella, Diego Rolón, Luis Volkov y yo, coprodujimos esos discos con ella. ajá. Eh, Fue un trabajo creativo hermoso, realmente. Eh, Así que bueno, después otro hito importante fue conocer a Oscar Cardoso Campo, trabajar con Gran él, músico, gran sí, un músico, maestro. Y gran Oscar músico. Cardoso Campo me hizo tocar junto con Domingo. Ah, uf. Ahí, ahí se unieron las Ahí cosas, porque, se te cerró la historia ahí. claro, porque en Claro. varias grabaciones que Oscar Sí. dirigía y producía para afuera, boleros de José Antonio Méndez, tocábamos con Domingo. Chao. En el disco Diario del Regreso, que compuso junto con Hamlet Lima Quintana, Ujú, Quintana, sí, una obra sobre el Che Guevara, también. Las ujú. percusiones las hicimos entre Santiago Vázquez, Domingo Cura y yo. Mirá, mirá Qué, Oscar, qué trío, ¿no? qué abanico generacional Total, total, que amó. Y total. A Oscar lo conocí en el Club del Vino, una vez que presentábamos el disco de Manuel Miranda, ese Club del Vino, qué maravilla que Qué era. tremendo Y que ahí era. Sí, sí, tocábamos. sí. Santi Vázquez y yo tocábamos la percusión y estaba Oscar en el público. Y me vino a decir una moza de ahí del club, me dijo, ese señor quiere que vayas a su mesa. Y lo veo y era Oscar, claro, Oscar. Oscar yo lo veía en Bahía y Compañía, en la Claro. primera época que tenía una orquesta.
que claro, acompañaban claro, a todos los artistas, ¿viste? claro, claro. Y ahí conocí a Oscar y me dijo, qué lindo, yo quiero que ustedes dos vengan a grabar conmigo una obra y qué sé yo qué. Y fue maravilloso Oscar, realmente. Y también a Chango, Farías Gómez. Wow, También fueron personajes claves para mí. Chango fue mi maestro también, en muchos aspectos. Yo cuando empecé a tocar con Chango, nada, el hecho de entrar al grupo de Chango ya... Me acuerdo que Chango, cuando empecé a tocar con él, me dijo, anotá estos números de teléfono, nene. Y me dio dos números de teléfono que empezaban con 300. Uno era el de Jaime Torres, acá a la vuelta, y el otro era de Manolo Juárez. Llámalos, te están esperando, me dice. ah, bien, Eran sus amigos, eran sus amigos que me estaban esperando para que yo los llame para ir a tomar el té a la casa de ellos, a qué escuchar lindo, ¿no? música, Qué lindo, ¿no? charlar. Qué lindo, Otro fue Raúl Carnota, también qué grande, ¿no? un lujazo de poder tocar con él y de ser amigo de él también, Ujú. de habernos hecho amigos un poco más al final de su vida. Nada, un camino muy interesante, el del músico. Una cosa interesante que, retomando una de tus referencias de tu época de joven en Mendoza, Sí, que vos me contabas que fuiste a ver un montón de bandas y entre esas bandas aparece Serú Girán, que tenía a un muy joven Pedro Aznar como claro. bajista, del cual vos terminás tocando muchos años después en su banda, digamos, ¿no? Toqué 7 años con Pedro y también eso fue un hito importante, porque Claro, Pedro, o sea, yo a Pedro lo conocí, a ver cómo. Mirá, a Pedro lo conocí gracias, viste, como una puerta abre la otra, claro, gracias a Santi Vázquez, mira, ¿no? Como yo había traído unos tambores batá de Cuba y estaba estudiando eso, un día Santi me dice, mirá, Pedro Aznar quiere grabar para una música de películas unos tambores batá y le dije de vos, porque sos el único que conozco que tiene esos tambores. Estamos hablando de los 90, ¿no? ujú, Entonces ahí conocí a Pedro, fuimos a grabar con Santi unos tambores batá para una música de una peli que él estaba haciendo, para una escena puntual. Él quería una cosa de un ritual afro, me decía, y le encantaron los batá y tocó él inclusive con nosotros, gran ah, percusionista Pedro. sí, Y ahí nos conocimos, ¿no? Y nos encontramos en varios lugares hasta que en un momento me propone entrar en su grupo. Dije, Pedro, ¿te parece? Yo sí, de una. O sea, Pedro es un tipo tremendamente intuitivo, tremendamente sensible y perceptivo, por más que mucha gente lo ve como una persona fría sí. y, Da esa y muy, imagen hacia muy afuera, mental, ¿no? Muy da esa mental. imagen hacia afuera, sí, sí. Pedro es un intuitivo, o sea, y al mi tercer show con Pedro, ya estábamos grabando un disco en vivo. Qué, Entonces yo le decía, ¿te qué parece, locura, Pedro? qué ¿Te locura, parece? Sí, decía, sí, está buenísimo, sí, vamos a grabar. ¿Viste? Estábamos grabando un disco en vivo, era mi tercer show. qué tremendo. Mirá que yo no toco la bata, yo tengo un set que no tiene bombo, no me importa, me dice. Quiero que toques vos. Wow. Sí, tremendo. El aprendizaje con Pedro también siempre se aprende muchísimo con Pedro, porque estar de gira con él cotidianamente, a él no le gusta ensayar. Ah, Entonces, ah. ensaya una vez por año, una vez, un día, 10 horas, no sé. Te dice, despejate el día porque vas a estar el día entero. Claro, claro. Y después es en las pruebas de sonido, eh, trabaja cierta cosa puntual, grababa todos los shows y después los escuchaba y en las pruebas de Ujú. sonido hacía ajustes. Pero ensayar no le gustaba nada, Mira, ¿viste? otro de los hitos creo que es fundamental en tu carrera y en la música argentina por quien representa es Mercedes, ¿no? Oh, sí, sí, totalmente. Por el nombre, digamos, y por la estatura artística, ¿no? Y Sí, por lo que significó para la historia de la música argentina, ¿no? sí, el nombre tiene un porqué, porque Mercedes era una genia. Mercedes abría la boca y no quedaba nada, Máximo.
sí, Yo tremendo. había grabado con ella en discos, pero después en un momento el maestro Rubén Lobo tuvo un problema de salud y me llamaron de emergencia para irme de gira. Justo yo tenía un break con Pedro porque Pedro estaba haciendo otro proyecto con Lebón, donde yo no estaba involucrado. Ujú. Tenía unos días libres, un mes y medio libre más o menos. Y me llama Popi Espatoco, me dice, ¿te podés ir de gira con nosotros pasado mañana? Qué bueno, Y yo le dije que sí. claro, O sea, yo me había preparado toda la vida para tocar ahí. claro, claro. ¿Cómo no ir? Claro, Claro. no sé, como vos te llamas Chick Corea, escuchaste todos los discos, vas a ir porque sabés de qué se trata, ¿viste? Claro, claro, claro. Eh, entonces, Mercedes pidió hacer un ensayo en su casa, fui al ensayo, Poppy me puso un arreglo de un tema de la Celedonia Batista, un tema de Teresa Parodi que se estaba estrenando y tenía un arreglo grande Ujú. el tema, lo pasamos, vino Mercedes, lo cantó y dijo, listo, ya está, usted va a hacer todo bien, me dijo, ya está, me voy. Qué Y cuando bueno, Mercedes se va, se van todos. claro. Entonces yo me quedé así como, bueno, el resto del show, y ahí Poppy me dice, va, ahora vos y yo nos vamos a mi casa y seguimos trabajando. Ah, bueno, Claro. buenísimo. Claro. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, tocar en vivo con ella fue increíble. A eso iba, porque hicimos una gira por Latinoamérica y Estados Unidos y, y el concierto ese de Mercedes empezaba con una nota y, y empezaba Samba para no morir. Empezaba ella Oh, sola con la nota wow. y abría la boca a Mercedes y no quedaba nada. Romperá la tarde mi voz. Oh, Y la gente moría. o sea, ahí abría la boca, o sea, empezaba el concierto de Mercedes así, imagínate. Claro. Una genia, una embajadora de nuestra música, de nuestra cultura, un honor realmente haber tocado con ella. Y ella era muy cariñosa conmigo, era como mi Mira, abuela. mira, eh, eh, siempre, siempre, hasta el último momento, fue muy amorosa. Entonces, bueno, es una persona, parte de nuestros ancestros, de ¿no? nuestra Nuestros historia, claro, espíritus claro. protectores, sí. Sí, Facundo, antes de terminar, estaría bueno hablar Ay, de tu laburo docente importante ujú, y que tiene como un corolario muy importante hace 4 años con tu ingreso como profesor a la Escuela de Música Popular de Avellaneda. sí, Contá un señor. poco cómo es esa experiencia para vos, digamos, ¿no? Que charlamos bastante en la previa de eso. Sí, totalmente. Bueno, yo siempre, siempre tuve mucho cariño y respeto por la Escuela de Avellaneda, por la EMPA, y siempre tuve el deseo como de algún día dar clases allí, porque me parecía el lugar indicado para alguien como yo, Mirá, una escuela de músicos, una escuela creada por músicos para formar músicos populares argentinos, ¿no? Qué mejor, eso es es una idea, la idea que tuvo Manolo Juárez, que tuvieron estos precursores fue maravillosa. Por eso, eh, nada, yo siempre tuve el deseo de entrar allí, pero bueno, eran épocas donde yo viajaba mucho, no claro, tenía la disponibilidad para dedicarme, porque una vez que asume un compromiso así, tiene que claro, poder responder, ¿no? hacerlo, claro. Claro, entonces hace 4 años me comenta Juancho Farías Gómez que se estaba creando la especialización en percusión folclore, que hacía rato que se venía hablando de eso, y que bueno, se iba a abrir un concurso que preparara un proyecto. Así que bueno, lo hice, lo gané y empecé a trabajar en percusión folclore uno y 2. Eh, Percusión folclore también abarca cuestiones de percusión latinoamericana, no solamente
folclore argentino, Argentino, sino claro, en 4, está 3 y 4 también estamos viendo cuestiones del cajón y cuestiones de raíz de la música afroperuana, de la música afro-uruguaya, eh, cuestiones básicas de Brasil y también un correlato de todas esas informaciones dentro de la música argentina, ¿no? Así que el hecho de que en la sala de percusión de la EMPA está todo el material necesario para trabajar, eso es un sueño entrar a ese aula porque está todo lo que necesitamos. claro. Y está Entonces, buenísimo que la escuela tenga también un profesor con tu espalda artística, digamos, dando clases y lo que charlábamos en la previa, de lo importante que es estudiar con músicos, como te ha pasado a vos y como me ha pasado a mí, ¿no? exactamente, estudiar con músicos, sí, y verlos tocar, verlos cómo Claro, funcionan en el escenario o en una grabación o en un disco. Acá toca claro, el fulano, a ver, ajá, mirá, acá tocó esto, lo otro. Es importante, sí. Y transmitir transmitir ese entusiasmo que uno sintió y que al comienzo y que sigue sintiendo cada día cuando nos levantamos y seguimos tal cual. trabajando Mm, en el instrumento, ¿no? claro. Eh, Otro de los hitos importantes musicales para mí ha sido y es tocar con Hernán Ríos. Dúo que hace cuántos años que tienen, 12, 13 años, un montonazo. un poquito más también. Ese trabajo también me gusta mucho hacerlo y lo seguimos y este año vamos a grabar otro disco, si Dios quiere, vamos a ver. Pero bueno, entonces el trabajo docente, volviendo a eso, eh, para mí hoy en día está siendo muy importante, relevante. También doy clases en la UNSAM, en Mm, una ah, licenciatura de música argentina que creó Juan Falú. sí, Ahí estoy hace un poquito más que en la EMPA, hace 6 años ya. Entonces, son lugares donde yo he tenido la posibilidad también de armar el programa y donde sí, estamos ahí compartiendo saberes y experiencias y tratando de ayudar a que otros músicos puedan desarrollarse, ¿no? claro, está Me hubiera buenísimo. encantado a mí tener un espacio donde aprender Ujú. cosas en un solo lugar Ah, y importante, ¿no? que puedan que uno pueda adquirir saberes diversos en un solo lugar sin tener que andar viajando tanto y yendo y viniendo y Y ese tipo. además, una cosa que a veces nosotros no tomamos mucho en cuenta, que la educación gratuita en Argentina es un bien histórico que no Sí, se da en muchas partes del mundo, lamentablemente, y que muchas veces exactamente. nosotros le perdemos el eje, ¿viste? Muchas veces se critica, pero no tenemos idea lo que es pagar en Europa o en Estados Unidos una educación musical que no es para cualquiera, digamos, ¿no? Exactamente. Que Exactamente. esté la EMPA o la Marechal o la UNSAM o lo que sea, y tener los profes que tienen, viste, y decir, wow, Sí, y tenés a sí. Facundo Guevara adelante, es Para mí pesado, viste. es un orgullo estar ahí dentro y haber podido Claro, claro, ingresar y estar trabajando ahí qué bueno, con mis colegas. Así qué que bueno. una gran alegría. Bueno, Facundo, llegamos al final de la charla, muy interesante, podría dar para otra hora más tranquilamente, pero bueno, tiene Hay una que darle un finalidad. cierre, sí. Hay que darle un cierre. Así que te agradezco enormemente que hayas participado del ciclo, que hayas tomado un rato de la tarde del domingo, que yo sé que es complicado a veces, para charlar para el ciclo. Lo mismo digo, Máximo, todo mi aprecio hacia vos como músico, como persona, como docente, como transmisor también de saberes. Has dejado un legado en la escuela muy importante porque la cátedra de bajo está organizada, esos legados se notan. Es tan bueno, sí, sí, Entonces, eso realmente también te lo agradezco porque no sé, yo lo veo como un ejemplo a seguir para tal nosotros, cual. estamos creando nosotros en la percusión, en el área de percusión. Creo que lo que desarrollaste vos con los bajistas es como una línea a seguir, me parece. Así que muchas gracias a vos también. Bueno, te agradezco mucho. Un abrazo enorme y nos Lo mismo veremos. y gracias a
todos quienes están escuchando y gracias por interesarse en todas estas Buenísimo. cosas. Esto ha sido entonces el capítulo número 8 del ciclo Referentes y pasó Facundo Guevara. Abrazo grande Gracias, hasta luego. a vos.